¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al segundo capítulo de La Gata Frida. El tema de hoy son los nahuales. Aquí Katy nos va a explicar qué son los nahuales. Okay. ¿Qué chingados son los nahuales? No era mi intención. Continúa. Ya está en el avión Luzu. Ya está en el avión. A ver, pequeño espacio comercial. Mi hermano ya está en el avión rumbo a, no Suerte, sé. papu. Katy nos va a explicar qué son los nahuales. Ok, a ver. Si son de México, yo creo que ya deben tener una idea general de qué son los nahuales. Obviamente han oído o han escuchado de ellos. Seguramente tienen historias, pero bueno, hay que empezar por el principio. Esto, para empezar, nació en épocas prehispánicas. O sea, antes de que los españoles llegaran a arruinar todo aquí, fue cuando todo esto inició. Se dice que todos al nacer lo hacemos acompañados de un animal. Este es una especie de guía o protector para nosotros, y a este animal se le conoce como tonali o toná. La palabra nahual viene del náhuatl y significa lo que es mi vestidura, oculto o disfraz, según cheques en el diccionario, según qué autor cheques. Y pues bueno, según la cosmovisión prehispánica, los nahuales son personas que se transforman en animales. Si bien es el significado más conocido, el gran diccionario náhuatl también tiene distintos términos que podrían hacer alusión a los nahuales, como nahual sin la H, que significa brujo o hechicero. También está nahualcalaki, que significa entrar escondidamente, y nahualcaqui, que significa acechar escuchando, entre muchos otros. Ahora, como les dije, esto inicia en la prehistoria, y pues uno de los antecedentes o de los precursores en esto fueron los mayas. Los mayas creían que todos los humanos tienen un espíritu guardián que los acompaña durante toda la vida, y estas criaturas solo se manifestaban como figuras en sueños o creando una afinidad estrecha con ese animal. Me suena como los patronos de Harry Potter. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo la verdad soy de México, pero no o sea, sí he escuchado la palabra nahual. Sé que son personas. Los patronos. Qué buena Sé ejemplo. que son personas que, o bueno, lo que yo sé que se transforman, ya llegaremos a ese punto, en animales, ¿no? Pero lo que estás diciendo que son como tu animal protector, me recuerda a los patronos en Harry Potter. Sí, son patronos, ¿no? Sí. O sea, de que el ciervo, de que el perrito. Sí. Perdón. No, espera, y tiene sentido con lo que dice Katy, porque si te das cuenta, como que en la historia de México, en las guerras de ¿cómo se llaman? De las tribus, pues, catalogaban a los guerreros como nombres de animales, como el guerrero águila, el guerrero ¿Cómo se llamarían jaguar. si fueran guerreros? Ay, a mí me gustaría algo con serpiente o con víbora. Yo lo estoy relacionando con... Yo sería un jaguar. O sea, esto Digo, del un animal tigre. protector, si te pones así ya... ¿Más serio? Muy aquí. Ajá. Y no es tan complicado como si lo veo así, de esta manera. O sea, pon tú que ese animal protector es el animal que más nos gusta. No sé. ¿Y cuál sería el tuyo? O sea, lo dudo mucho. O sea, yo creo que el mío, así... Un perro. No estoy tan seguro, pero sería como los lobos. O sea, eso explica la raza de los... bueno, no son míos, son de mi papá. Los perros de mi papá. Los Los huskies. Ay, pero son tú los como tienes lobos. entrenados a todos. Ya ves. Sí. O sea, yo no sé. si yo estuviera con ellos, yo sí los entreno así bien chido, pero pues ya he logrado que me den la patita y tal. Pero regresando al tema, o sea, así como fácil de entender, pues sería de que, pues, ¿por qué me gusta el lobo? ¿Sabes? O sea, yo lo puedo relacionar a que pues he tenido vivencia con ellos, pero la primera vez que tuve un perro, ¿por qué elegí ese perro? ¿Sabes? Y pues no sé, el elefante, que la serpiente, como ibas a decir. Aunque bueno, eso ya es más como llevándolo del animal protector. ¿Tú qué serías? Yo no sé, es que me gustan mucho los perros, pero es que me gusta todo tipo de animales, menos los insectos porque me dan miedo, pero también me dan miedo los animales. O sea, por ejemplo, me gustan las serpientes y las víboras, pero me dan miedo. No. O sea, sí quiero ver a una, pero me da miedo. En la primaria te llevaban a las cosas de cultura, ¿nunca te tocó cargar la pitón? No. Ahí. Es que tengo un ¿En trauma. necrosis o algo No. así? Sí, algo así. Tengo un trauma bien feo con las serpientes, porque ¿te acuerdas de tío Beto? Uh-huh. Mi tío Beto tenía una pitón amarilla Qué chido. Nah, sí me y acuerdo. compró hámsters No. para darles de comer cala pitón con los hámsters. Y como una se escapó, nos la regaló a mí y a mi hermano. ¿Una pitón? No, un hámster. Ah. La pitón no sé qué fue de ella. Creo que Y sí. el hámster, justamente el día de Reyes Magos, o sea, amaneciendo, no estaba en su jaula.
Y mi hermano y yo, ¿dónde está el hámster? Se llamaba Arenita. Arenita. No, pues resultó que Es cierto. se lo comieron los gatos del vecino. No. En el Día de Reyes. Pero bueno, ¿Pero en por, lo que estaba. ¿Pero por qué te traumó la pitón si no se lo comió ella? Porque pues me imaginaba, es que también. ¿Sabes? Es que el simple hecho de la serpiente, de que es de sangre fría, su piel, pero me gusta. de que es como se le dice, o sea, que se van arrastrando. Yo sería un tigre. Rastrera. Un tigre. ¿Un tigre? Rastrera. ¿Por qué? Porque es grande, es callado. Tú siempre ¿Tigre o estás león? hablando. Tigre. Ah, tigre. pero el rayado. ¿Qué? Ay. Eso es, a ver, El eso. rayado, dices, tío. Güey, ¿son rayados? Sí, pero no. ¿Cómo Eso- identificar un tigre está rayado? Eso es tan típico de los signos de fuego. Pero bueno. Bueno, ya, perdón. Continuamos con los otra nahuales. vez, ajá. A ver. ¿Dónde me quedé? Se manifiestan como figuras en sueños o creando una afinidad con ese animal. Por cada alma humana hay un toná que es tu acompañante. Y cuando la persona muere, también lo hace su toná. Ahora, los tetzeles Mi de tigre. Ushku creían que solo los ancianos con cargos importantes, los chamanes y los brujos podían ser nahuales. Pero estos son incorpóreos y solo bajo ciertas circunstancias pueden materializarse animales. Es decir, que ellos creían que solamente las personas o con rangos muy importantes o muy viejos podían convertirse en nahuales y solo bajo ciertas circunstancias. O sea, ahorita si Bray quiere hacerse un lobo, pues no va a poder. Porque no tiene el rango. Ujú. Es débil. Sin embargo, esto también... Sin embargo, esto también surgió en Mesoamérica cuando se dio el fenómeno más marcado. Pues los nahuales eran un tipo de chamanes con la capacidad de transmutar en un animal y dicha transformación sucedía de noche y casi siempre lo hacían en forma de coyotes, jaguares o águilas. Estos eran protegidos por Tezcatlipoca, el señor de la noche, y estos brujos contaban con aptitudes diferentes, es decir, visión de águila, oído de ocelote u olfato de lobo, que les ayudaban también en el arte de la sanación y la cacería, aunque pues no todos lo usaban para hacer el bien. O sea, estos brujos se convertían más que nada para ayudar a su tribu. O sea, se convertían en un águila para tener como que la visión de dónde podían cazar y así, pero pues obviamente como en todo, no siempre lo ocupaban para el bien, o sea, había personas que lo ocupaban para hacer el mal. Se cuenta que en México aún existen nahuales, pues era una tradición indígena que los mexicas y los mayas practicaban. Cuando México fue azotado por la conquista española, surgieron muchos mitos alrededor de esas criaturas, pues los cazadores españoles contaban que cuando un animal era asesinado por la noche, al día siguiente amanecía como cadáver de un hombre. Aquí hay un poco de antecedente marcado o escrito porque Bernardino de Sahagún se refirió a los nahuales a mediados del siglo XVI en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España como, abro comillas, el nahuali propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. El que es curioso de este oficio, bien se le entiende cualquier cosa de hechizos y para usar de ellos es agudo y astuto. Aprovecha y no daña. Pero el que es maléfico y pestífero de este oficio hace daño a los cuerpos con los dichos hechizos, y saca de juicio y ahoga, es embaidor o encantador. Cierro comillas. Ahora, la palabra nahual también suele asociarse con una entidad totémica, pues es como una especie de aliado o alter ego inseparable a nosotros con respecto al mundo animal. Y si bien su fama radica en las civilizaciones prehispánicas, su origen puede remontarse incluso muchísimo antes, a los años 900 después de Cristo, con los indígenas yaquis, los tarahumaras y los seris que vivían en el norte de México y al sur de Estados Unidos, pues creían que si un hombre puede conocer su espíritu animal, lo podía usar para curar y practicar la magia. Cuando leí esto me acordé mucho de un capítulo de Los Expedientes Secretos X. Ajá. Es un capítulo de Mulder que se va a un pueblo con Scully porque dicen que ha habido como asesinatos y así. Bueno, la neta no me acuerdo muy bien de la trama, pero resulta que están matando personas. Y en una de esas, creo que Mulder o si no una persona del pueblo ahí le dispara. Y cuando va a ver, resulta que es una persona. Y resulta que esa persona era el hijo del sheriff del lugar o algo así. Y pues me acordé de esto porque era de estos pueblitos donde... Pues, o sea, eran... No sé si eran yaquis, pero eran... ¿Cómo se dice? Como los indígenas allá en Estados Unidos,
como tribus, Ujú. como las tribus del lugar, algo así. Pero, o sea, me recordó mucho a eso, porque es lo que decían. Por ejemplo, ahora aquí citando un poco mi época crepúsculo, pues lo que se decía de los Culeite, algo así, pues es de la tribu de Jacob el lobo, que se podía convertir en un licántropo. Pero pues me acuerdo de eso porque me acuerdo que cuando estaba obsesionada con Crepúsculo yo sí me puse a investigar. Pues realmente las leyendas sí son reales, o sea, los Culeite decía que sí tienen un alma que comparten con un animal y pues que ese animal son los lobos. Entonces pues esto, o sea, ahí se ven como lobos. Aquí en México pues creo que la mayoría de historias que tenemos son con animales más comunes como cerdos, coyotes, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo son? Se dice... Pero es que yo tengo una duda, a lo mejor es un poco tonta, porque mencionaste que, o sea, se convierten para hacer el mal y el bien, ¿sabes? Y bueno, ahorita ya estoy, amarrando las cosas, por así decirlo, de mi pregunta, pero, o sea, ¿por qué un animal? Y la respuesta sería, porque pues por la historia, por así decirlo, lo del animal protector, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué no otra cosa? O sea, tipos de, no sé, dificultad o simplemente porque... O bueno, es la información que existe, básicamente. Es que... Y se relaciona un poco con el animal protector. ¿Sabes? También por O sea, lo que estaba leyendo, esto no lo incluí porque no encontré como que muchos registros, pero en una parte de un documento que encontré decían que estos chamanes... uh-huh. Pero es que eso ya tampoco iba enfocado tanto a los nahuales, sino que decían que los chamanes que eran nahuales también tenían la capacidad de convertirse en lluvia, en agua o en viento. Y pues va relacionado con lo pasado, o sea, que era para, pues la lluvia para que le cayera las cosechas. Ajá, sí, y bueno, sí, te digo, o sea, fue una pregunta medio, pues, creo que un poco obvia, porque, pues, ¿en qué otra cosa van a transformar? ¿De qué me sirve transformarme en un árbol? No puedo moverme, ¿sabes? O bueno, según yo. Entonces, creo que tiene sentido, pues, que se convierta en un animal. Pero bueno, esa era una duda que quería despejar. Ok. Bueno, entonces se dice que los nahuales se transforman a través del desprendimiento de su piel, pues dejan su forma humana por un tiempo determinado. Y hay distintas maneras de lograr esto. Dependiendo de a quién lo preguntes, estas son las formas en que uno se puede transformar. Ajá. Primero, dice que el brujo solo se desaparece y se transforma en el animal de su elección. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal que ya existe, a través de una afinidad psíquica entre el chamán y el animal, un tipo de puente entre ambas almas. Esto pues quiere decir que el chamán simplemente se transformaba creando un vínculo con un animal de su elección, o sea, no sé, podía ser el que quisiera. Si tú ves a un zorro y te quieres transformar en él, pues es establecer esta conexión, como que puente entre mentes, para poder desprenderte tú de tu cuerpo y entrar al del zorro. Otros afirman que el chamán se fragmenta, pues se desprende de manera intencional de partes de su cuerpo, desde los ojos y piernas hasta sus instintos humanos. En esta versión nació uno de los métodos para matarlos, pues si quieres acabar con uno, la manera más sencilla de hacerlo es seguirlo, observar dónde hace su transformación y robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que así será más posible que vuelva a su forma original y cuando el sol salga, morirá. Que aquí en esta versión yo tengo una historia, me contó mi tía Esther, que me contó que por donde ella es, del pueblo donde ella es, se decía que había en épocas creo que de su papá o del papá de su papá, que había una señora que se transformaba en guajolote. Y que pues la señora solo se dedicaba pues a hacer como que travesuras, así como muy de niño, o sea, de que tiraba el maíz, correteaba las gallinas, ese tipo de cosas como que ñoñerías pues, pero que pues irritaban a los vecinos. Entonces dicen que una vez un grupo de personas de ahí del pueblo, y no me acuerdo si era su papá o el abuelo de mi tía, pero uno de ellos dos estaban en esta brigada según. Entonces checaron en dónde se había transformado la señora y decían que había dejado sus pies. No. O sea, literal se había cortado abajo de la rodilla y que había dejado como tal sus pantorrillas y sus pies ahí para ponerse como si fuera un disfraz, o sea, para transformarse en el guajolote. Sí, sí. Entonces dice que los señores
le quitaron las piernas que había dejado ahí y las escondieron. No. Y que vieron qué hacía, porque todo esto fue de noche. Sí. Y cuando amaneció, fueron a ver qué hacía la señora y llegó un guajolote buscando ahí, pues, ¿dónde están mis piernas? Ujú. Para volver a ponerse en el cuerpo de la señora. Y que como no lo encontró, pues ya, o sea, la señora sí se quedó como guajolote. O sea, no se dice si murió o no, pero así se quedó porque ya no encontró sus piernas. Diablos, le hicieron mole. Sí, porque Pues sí. Su vida terminó en mole. Sí. ahí la usaron para bailar el guajolote en la boda. Ay, no, eso no me gusta. Pero es un guajolote. Sí, pues. Bueno. Es que sería extraordinario ver eso, ¿sabes? O sea, porque, o sea, yo me imagino cortándome las piernas y No, sangre o sea, por todos lados. No, es que dice que no se las cortó, dice que literal. Como si fuesen piezas. Como si fuera un calcetín. Haz de cuenta que tienes una calceta hasta la rodilla y te la quitas. Y de Ajá. estas como que... ¿Han visto estos memes de los que hacen ejercicio en el gimnasio con calcetas en forma de patas de pollo? Ujú. Algo así, o sea, tienes la calceta en forma de pata de pollo y te la quitas y la dejas. Ya. Una cosa muy extraña, pero bueno, eso es lo que me contó mi tía. Y la última versión dice que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa mientras que su espíritu vaga en la figura de un animal. Pero para evitar que alguien ajeno toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar 7 volteretas en el aire. O sea, brincar y fum, fum, fum. O sea, volteretas como mortales. Ujú. Ujú, así. 7. 7. Sí, exactamente 7. ¿Por qué, bro? No sé. Es que dicen que el 7 es un número mágico. Eso me vino a la mente. Yo creí que era el 3. O también podría ser el 12 por los 12 apóstoles. Ay, es que una vez alguien que sabía de numerología me dijo que los números como que mágicos o especiales, creo que... No me acuerdo si venía el 7, pero sí estaba el 11. Yo recuerdo el 3. Estás mal. ¿No? ¿Tres? Sí. Pues la hora de la comida es a las 3. No es cierto, nosotros comemos a las No, 6. la hora de la comida varía mucho. Yo conozco personas que comen a las 2. No, pero tradicionalmente Una. es a las 3. No es Porque cierto, la hora las 2. Porque la hora contraria son las 3 de la mañana. Y las 3 de la tarde es como que la hora en la que Dios está como que su punto más fuerte. Y las 3 de la mañana es cuando el diablo está. Por eso dicen que a las 3 de la mañana se asustan mucho. Ah, yo sí me creía eso. Entonces, por eso decían que las 3. No, no sé, Bueno, por pero eso aquí yo la sé que cosa el es 3. que el chamán, literal, como un viaje astral, o sea, Ujú. el chamán se quedaba dormido y se desprendía como tal, su alma se Ujú. desprendía de su cuerpo y ya se ponía a vagar hasta encontrar un animal, meterse ahí y pues compartir el cuerpo con un animal. Yo creí que era más tipo hombre lobo. Yo Que sí, por ejemplo, mi animal, te digo, es un tigre a lo mejor, un animal que me cuide. Y al momento en el que yo sé que es él y creo el vínculo con un tigre, me transformo en él. Pero solamente no puedo buscar otro animal. Pues mira, yo creo que esa es la versión como que varios pensamos, porque es algo que se ha visto mucho en el cine. Ujú. Yo creo que esa es la versión que, por lo menos, a mí de lo que sé de nahuales, que no es mucho, también tiene que ver con un guajolote, no sé por qué, pero yo también pensaba eso, o sea, porque en lo que me contaron a mí se decía, bueno, en la historia no la recuerdo muy bien, pero se decía que una señora también, pues, no puede ser la misma, pero no creo porque fue Ujú. una familia de mi mamá, Ajá. en este caso fue De mi papá. que que había una señora que se transformaba en guajolote y que cuando la descubrieron, o sea que como que la fueron persiguiendo, lo que habías dicho, Ujú. o sea la siguieron y no se pudo transformar enfrente de las personas, entonces que así se quedó, porque no estoy seguro, no sé si la encerraron o no, pero algo lo que tú decías, o sea, yo también tenía esa noción de que pues tú como persona, A lo tu crepúsculo. individuo Ajá. te transformas y desapareces, por así decirlo, y ya eres el guajolote. Ajá, yo pensaba eso. Sí, porque, bueno, yo también pensaba eso, porque, bueno, yo tengo como que otra historia relacionada, que, pues, donde es mi papá es un pueblo muy pequeño, en donde obviamente las leyendas, las historias, pues varían, son muchas, y cuando íbamos antes en carretera, viajábamos mucho antes a su pueblo, e íbamos en camioneta, él era como de esas personas de que no confiaba, porque yo era noche, no confiaba ni siquiera en los animales, porque él decía eso, que podrían ser nahuales. Y entonces de cuenta que pasamos y veíamos, no sé, coyotes o a lo mejor burros y los ignoraba o se pasaba derecho. Por esa misma razón, porque él pensaba que podían ser personas. Porque él cuenta que una vez iba en la camioneta, iba solo, porque él, haz de cuenta que él por tener camioneta,
En el pueblo era de las pocas personas que tenían un vehículo, entonces él transportaba viajes hacia personas, pero él no vivía en el pueblo. Entonces un día le tocó llevar un viaje y de regreso, se regresó solo, ya era noche, y dice que vio, creo que fue un burro, un perro en el camino, y del espejo retrovisor, del espejo, Ujú. para ver, él voltea para verlo de nuevo y ya no estaba. Y dice que nada más vio como una sombra de una silueta, como si fuera una persona, Ujú. porque nada más lo vio por los focos rojos del carro, ¿ves? De Ujú. atrás, Sí, como sí. en los cuartos. Entonces fue así como de, qué broma. No manches. Y él es muy creyente de todas esas cosas, entonces sí, como que se quedó así de, no, ya nunca en mi vida me detengo ni Me como paro de animal. nada. Sí, Sí. sí, No, pero- y tú deja eso. A mí lo que me da miedo de las carreteras, pues es la típica historia de que alguien se te para a pedirte ride y Ah, cuando sí. te volteas es otra cosa. Sí. Madres. Ay, no, a mí sí me daría miedo. Es que, bueno, aparte, pues, ahí pues las curvas están Sí. medio peligrosas. No, deja eso, es que ahí, pues a lo mejor, no sé si tenga cosas que ver, pero ahí hay muchas, para mí, almas, porque al Sí. ser una carretera de terracería en sus tiempos, y ya como dice Katy, tener muchas curvas, más de un autobús de pasajeros se volteó. Entonces, de hecho, una vez yo iba, ya estaba pavimentado, bueno, más o menos, y yo iba atrás en la camioneta, era de rendida. Entonces recuerdo que en la curva pasábamos tan en la orilla que yo me asomé y abajo se veía un autobús. Ay, no. Te lo juro. Yo Así, me era muero. el autobús tirado. Y llegamos al pueblo y no, que preguntamos, y ahora sí, se cayó el fin de semana. Así bien común, güey. Ok. También una vez recuerdo haber pasado y vi un carro de los de coca, ¿ves? De los de Ajá. refresco, también volteado. Y decía, no mames. Y pues eran caídas grandes y tú decías, no Sí, mames. yo, o sea, sí he pasado por ahí y la verdad sí, no es un viaje que esté muy tranquilo, o sea, sí, o sea, como soy, no sé, Miedoso. la neta sí voy pensando en Sí. eso todo el tiempo, la verdad. Y es que yo siento que a lo mejor va de ahí de que como que hay mucho espíritu, a lo mejor mucha vibra, pues de personas que... Y fallecieron. también siento que eso puede suceder porque eso es como alejado, o sea, Ajá. no es tan transitado, No. según yo. E incluso pues lo que mencionábamos en el capítulo pasado, o sea que los pueblitos, que entre más lejos esté, tiene como que más esta vibra, como, pues no sé, esta vibra como extraña. Como que más reservadora, como que creen mucho. Y a lo Ujú. mejor eso mismo... Conservadora. Conservadora. Y eso mismo de creerlo, como que hace que sea cierto, Que sea ¿sabes? cierto. Ujú. Como que la mente lo queramos Que la mente es muy poderosa, la Sí, mente yo es sé. demasiado poderosa. Pero continúa con los nahuales, Ok. por favor. Bueno, vamos a volver a la época de la conquista. Cuando llegó la conquista, estos animales, personas, brujos, chamanes, como lo quieran ver, eran muy temidos por los españoles y muy perseguidos por la Santa Inquisición. Pero mucha gente, especialmente las comunidades indígenas que tenían muy arraigada su cultura y su religión, bueno, su cultura, su religión de múltiples dioses, creían en el poder que tenían y los protegían. Porque pues obviamente llega la Santa Inquisición, llegan los españoles a hacer un desastre aquí, a matar, Sí, una matanza. quema de brujas, quema de los no creyentes. Obviamente las personas que creían en su poder y que pues tenían como que más arraigado esto de que los nahuales hacían el bien para su pueblo, pues los protegían y los escondían en sus casas. Y me imagino que en ese tiempo o en ese pues momento de la historia, si los nahuales existían, me imagino que muchos se transformaban, ¿sabes? Como para proteger a su tribu, por así decirlo. Digamos que si venían los españoles a mi tribu, no sé, en la noche yo me transformaba en lobo y iba a atacarlos. Y pues no sabían que era uno de la tribu, ¿sabes? Como que... Yo también pienso eso, o sea, por eso, por ejemplo, pues según yo en Oaxaca todavía hay muchas como que comunidades indígenas. Ujú. Yo tengo una amiga ¿Qué de más que su mamá es de Oaxaca, toda su familia materna es de ahí, ahorita les voy a contar esa historia, pero tiene demasiadas historias de nahuales. Entonces, pues yo, o sea, ahorita que lo mencionaste, pues fue como que un clic de que, pues mira, donde más hay comunidades indígenas es de donde más historias tienen. ¿Por qué? Pues porque protegían. Algún día vamos a ir a entrevistar a esas personas. Es que está muy... O sea, tienen demasiado y te digo también, incluso me contó que tenían historias de sirenas porque sus familiares eran marineros. Es que ha de ser inmenso la cantidad de información acerca de este tema que Sí, es que ha de demasiado. existir, la verdad. Sí. O sea, si nosotros estamos sacando información de pueblos, de donde somos, donde hemos ido, imagínate de De Oaxaca. Oaxaca, sí. donde hay más población indígena. Sí, sí. Sí.
Pero bueno, les decía, eran muy temidos y los protegían. Actualmente, pues aquí a lo que venía, actualmente regiones como los Tuxtlas y Oaxaca son conocidas por tener la creencia de los nahuales demasiado arraigada en su cultura. Y si bien en la actualidad conocemos a los nahuales como esta figura mística de una persona que vaga por las noches convertido en un animal, no siempre fue así. El antropólogo Francisco Rivas Castro, especialista en la tradición oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ha educado a estudiar distintos códices en los que aparecen estos seres, como el Código Borbónico. Él explica que los nahuales están presentes en la tradición mexicana desde hace más de 3000 años, siendo su figura uno de los elementos de mayor relevancia espiritual para las culturas prehispánicas, donde se les consideraba un espíritu compañero y un guardián con el que todos contábamos, parecido a un ente impartidor de justicia. Entre las habilidades de los nahuales estaban el poder manejar, lo que les decía, la lluvia o el granizo según lo necesitaban las cosechas. También eran curanderos y dominaban el arte de la adivinación. Incluso muchos de los dioses prehispánicos contaban con esta característica. Tenemos a Huitzilopochtli, que podía transformarse en colibrí, a Quetzalcóatl en una serpiente, o que según mis teorías era un dragón, o sea, porque la serpiente emplumada, ¿qué serpiente tiene plumas? O sea, era un dragón. Sí, pues, o sea, si te vas a China, Era un quetzal. Si te vas a China, pues, los dragones son así, Entonces como digo, serpientes. para mí Pero que- del quetzal, pues también puede ser. Es que cuando vas a Tenochtitlan, la que está en Ciudad de México. Pero cuando vas ahí ves que en la primaria que te llevan a la excursión y te explican la historia de que hay una sombra que se ve la serpiente subir. Lo que dicen ahí los que saben. Te explican que es en realidad un quetzal. Es la manera del vuelo, ¿no? Que voló y que la vieron, pues o sea, no vieron al quetzal, vieron la sombra los indígenas, los nahuas, y vieron que fue subiendo. Entonces dijeron, es el dios Quetzalcóatl. Por las bueno, relaciones. cualquiera de las dos me gusta. Nunca he visto un quetzal. Y solo en fotos. Yo No, soy son fotos así. también. Pero bueno, cualquiera de las dos me gusta. Sí, Ya sea dragón o quetzal, las dos están muy, muy padres. Sí. Y bueno, Tezcatlipoca, que podía transformarse en un jaguar, guajolote o coyote según lo deseara. Pero igual con la llegada de los españoles se les dio un tinte demoníaco y castigador debido a la supresión de ideologías y la idolatría del cristianismo. De esta manera los nahuales y nahualas, quienes portaban aquí otra cosa. Las nahualas o los nahuales que eran mujeres, o sea, las brujas, decían que portaban una increíble belleza, o sea, tipo la que está maullando es la gata Frida, pero bueno, tipo las sirenas del Pirata del Caribe, así, o sea, decían que su belleza era... Pero bueno, por eso también se les quemaban a las brujas. No. Estos se dicen que aparecían, según los españoles, como entes demoníacos que castigaban a los mentirosos y a los lujuriosos. Y bueno, aquí también lo veo como un tinte, o sea, con la llegada de los españoles, de que qué mejor manera de zafarte de un engaño con tu esposa. Qué mejor manera de que la esposa acuse al esposo de que lo está engañando. No, pues te está castigando la bruja. O sea, si lo vemos por el tinte más religioso y arraigado que tenían todo esto, pues se te está apareciendo porque te está castigando. O sea, ¿con quién me estás engañando? Yo lo veía de esa manera. Pero bueno, con todo esto se dio la unión de creencias indígenas y europeas en la tradición oral, creando un híbrido que derivó en la representación que tenemos hoy en día de los nahuales, donde se les ve más como entes demoníacos o como mujeres hermosas que castigan a los hombres infieles, dejando de lado su origen de guardián y compañeros a la muerte. ¿Qué es lo que más me gusta? O sea, los pueblos prehispánicos yo creo que pues o sea, tenían esto también como forma de, pues lo que se decía de que para cruzar el Mictlán tenías que ir acompañado del Xolotl, que no me acuerdo, de Xolotl, ¿no? Creo que se llama Xolotl. Pero pues tenías que ir acompañado por un perro guardián. Entonces pues ahí era cuando se daba tu acompañamiento de tu alma humana con tu alma animal. Entonces a mí me gusta más esta teoría que el tinte que le dieron los españoles de que son brujos y son mujeres muy bellas que solo se dedican a hacer el mal. Sí, y es que, bueno, siento que de la parte como que española, siento que ellas lo van a narrar como que de su perspectiva, ¿sabes? Pero en cambio si los contara un mexica, un náhuatl que realmente lo vivió, diría tal vez todo lo contrario. Sí, es que, o sea,
los españoles pues no saben nada, o sea, no tienen idea. Y es de algo, la cultura mexicana. es algo diferente para ellos, Sí. y probablemente va en contra de lo que ellos creen, entonces Sí, pues. pues, lo transforman a que no, pues, son brujos, Le tenemos... son malos, ¿sabes? Sí. Y esa es lo que yo ahorita me estaba haciendo una pregunta, de que, pues, ¿será real? ¿O qué pruebas tenemos de que es real? Pero, ¿por qué yo tengo ese pensamiento? ¿Sabes? Es porque, pues, probablemente desde que los españoles llegaron, cambiaron la forma de pensar, porque, pues, tenían poder sobre nuestros antepasados, entonces, pues sí, o sea, y si sí es real, ¿sabes? O sea, si sí es... Es que yo, o sea... Y ¿sabes por qué siento que las personas, o la mayoría de las personas dicen que, pues, es malo y así? Porque, se me fue la idea. Porque es diferente, o sea, ¿dónde ves a una persona? O sea, Perdón, ya me acordé. Porque es raro, ¿sabes? O sea... no- eso es lo que acabo de decir. sí, bueno, pero digo, o sea, no tiene... No Pero es su idea, No ¿no? tendría Ok. tanto sentido, pues, o sea, como para qué me transformo, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es o sea, por eso lo percibimos de esa manera, ¿sabes? Sí. Pero yo siento que, como va tu pregunta de si es real o no es real, siento que los españoles lo que hicieron fue eso, destruir toda evidencia, ¿sabes? Y a lo mejor por eso en la actualidad ya no hay nahuales, porque tal vez eso fue alguna tradición. O sea, como que de mi familia, nosotros, como dices tú con Sí. lo de Crepúsculo, nosotros no sé, nos identificamos con un jaguar. Y yo le enseño a mi hijo desde pequeño así de que no te asustes, esto puede pasar a tal edad. Tú eres esto. Tú lo De puedes, generación en generación. sí, tú ¿no? lo puedes Tiene controlar. sentido. Y lo que dijiste de que los españoles pues, destrozaron todo, pues es correcto. O Sí. sea, donde Entonces, la evidencia- construían sus templos, construían encima. Sí. ¿Sabes? O sea, tal cual. Sí. Y destruyeron todo. Pues Ciudad de México literal está sobre el lagote. Sí, tal cual. Entonces, yo creo que es eso, o sea, que más que nada se perdió, o sea, que los españoles Sí. quisieron destruir como que tanto el pensamiento que ahorita ya es como de que no, eso es imposible. Me gusta verlo desde la perspectiva de Beto, o sea, de que era como una práctica que se enseñaba de Sí. generación en Ujú. generación en generación. Y pues, ¿por qué sería malo, sabes? O Es sea, que es ya eso, o sea, te digo, los indígenas, los mayas, creían esto, que pues en realidad era, como dice Beto, yo soy tu papá y toda nuestra familia tiene la capacidad de transformarse en un jaguar. Hijo, no te asustes si te pasa esto, si ves esto, si sientes esto. Esto es para proteger a tu familia, para proteger a tu tribu, para traer paz, abundancia, prosperidad. Me gusta más eso porque pues creo que con la llegada de los españoles y más que nada de la Santa Inquisición, pues se le dio a todo lo que tenga que ver con lo paranormal o con lo místico, un tinte muy violento y un tinte muy satanás. Porque pues en realidad, o sea, yo no creo como que, o sea, la neta, el infierno lo tomamos de Dante, o sea, de la Divina Comedia. Entonces, pues, ¿quién me asegura que Lucifer es el güey de cuernos con cola y rojo? Sí, y, o sea, es que, o sea, repito lo mismo, o sea, no tiene por qué ser malo, porque, o sea, creo que sí está como registrado, o, ¿sí? O sea, está escrito, ajá. pon tú. Hay antecedentes. Hay antecedentes de que los aztecas, me parece, no estoy seguro, Mexicas. los mexicas, no estoy seguro, pero, o sea, cuidaban bastante bien de las aves, o sea, no eran, o sea, si cazaban, pues, por la necesidad de, pues, de comer. Sí, sí. pero ellos sí tenían o sea, en sus templos tenían como que un espacio sagrado de aves, ¿sabes? Pues como los egipcios que adoraban a los gatos. Sí, o sea, es que esa relación, ya si nos vamos como a temas actuales Ujú. de por qué las personas maltratan a los animales, o sea, por qué se da eso, ¿sabes? O sea, bueno, hay un buen de razones del por qué se da, Ujú. pero pon tú que no nos hubieran invadido, o sea, siento que esto de los nahuales, pues obviamente no sería nada del otro mundo, ¿sabes? O sea, No, sería yo también. totalmente, o sea, sería totalmente normal y hasta siento que sería como... Yo siento No que sé. sería como esto de, por ejemplo, la experiencia de probar, ¿cómo se llama esta droga? Que tienes que probar con... La que probó el babo. Ajá, la ayahuasca. Ándale, la O sea, ayahuasca. que los nahuales se verían como que tan normal, a lo mejor con un poco de tabú, porque no deja de ser algo, pues, raro. Sí, diferente a lo que diferente conocemos. a todo el resto del mundo. Pero se vería como esto de probar la ayahuasca, o sea, se vería simplemente como una tradición o algo como que más que es parte de México. Y a lo mejor y eso hacían los nahuas, los mexicas, ¿sabes? Estaban en su onda
y para que sintieras a lo mejor lo que era vivir eso, te daban ciertas hierbas que a lo mejor eran la ayahuasca y boom, y tú así me acabas de surgir una teoría conspirativa. O sea, porque, bueno, algo que sí está como que un poco más aceptado y algo que creemos un poco más es esto de los viajes astrales. O sea, de que te duermes y tú te desprendes. O sea, hay muchísimas anécdotas de personas que dicen que se duermen, se desprenden como tal de su cuerpo y se ven a sí mismos acostados en la cama durmiendo. Ajá. Entonces, pues como yo les contaba, una de las formas que decían que para convertirse en nahual era eso, o sea, el chamán se acostaba y se desprendía como tal de su cuerpo y su alma vagaba en busca de un animal. O sea, puede que haya sido eso, o sea, puede que nuestros antepasados se ponían a jugar con hongos, con plantas, con todo tipo de alucinógenos, hasta ponerse a sí mismos en un estado de, no me acuerdo cómo se llama. ¿Trance? No, sí, o sea, sí es trance, pero tiene otra palabra. ¿De gnosis? Creo que sí, creo que es el estado, creo que se le dice el estado de gnosis, la neta no estoy muy segura, pero se ponían tan así de que en trance, que como tal se podían salir de sus cuerpos y podían vagar por todo lo que es pues el plano de las almas. Como en Doctor Strange, ¿no? Nunca vi Doctor Strange. ¿No has visto Doctor Strange? Pues, o sea, se supone que él va... No, yo soy normal. O sea, se pone como... o sea, sigue la cultura, la neta, no, o sea, yo tampoco soy tan fan, no me acuerdo dónde va exactamente. Pero, o sea, el punto es que él era cirujano, ¿no? Uh-huh. Y en un accidente pierde sus manos, o sea, como que se las chinga. Y era como lo mejor en eso. Entonces va a un lugar... Ah, por eso Doctor. Ajá, Doctor Strange, exacto. Entonces, a lo que estabas diciendo que se desprende su cuerpo, hay escenas en donde pasa eso. O sea, es tanta la concentración que tiene y el conocimiento que él puede salirse, desprenderse de su cuerpo y moverse por donde él quiere. Yo insisto en eso, controlar la mente. Es que es eso, o sea, la mente es súper poderosa y yo sí creo en esto de los viajes astrales. O sea, a mí nunca he hecho uno, pero luego, por ejemplo, cuando meto mis trips muy fuertes de que estoy meditando, o sea, de que literal limpio todo mi cuerpo con incienso y me pongo a meditar aquí con todos mis cuarzos, o sea, llega un punto donde como tal, o sea, es raro porque, o sea, como que, haz de cuenta, yo nada más me pongo así y me siento en el piso en mi tapete y me pongo a meditar. Y cuando me doy cuenta, ya como que lo que siento no lo estoy sintiendo, o sea, estoy así y cuando me doy cuenta, o sea, tengo las manos en las piernas y cuando me doy cuenta no estoy sintiendo que tenga las manos en las piernas. Entonces es muy extraño, o sea, tu mente se pone en un estado como que muy extraño, o sea, que es más fácil de alcanzar con alucinógenos. Entonces yo lo veo como dice Beto, de esa forma, o sea, se ponían en un trance tan cabrón que pues como tal tenían esa capacidad de salirse, desprenderse y ponerse a vagar. Esto ya es como, no es aparte, pero ya es como una duda tal cual así de los nahuales. Y si los españoles como que lo transformaron a esta de que son brujos o es malo, me estoy haciendo la pregunta de que, pues te transformas en un animal. No, es que lo estoy viendo de la manera en que te transformas. O sea, porque iba a mencionar de que te transformas en un perro, pero realmente no pareces nada perro, ¿sabes? O sea, eres un perro ahí como que raro. Eres un perro jirafa. Ajá. Eres un alebrije. Entonces estoy pensando, oye, y si en el caso de que se transformaran, y si se transformaran así, y eran demasiado feos, pues, ¿qué fue la razón del por qué? Como que se espantaron o lo pusieron así, o sea, de que malo o tal. Pues es que pero, puede ser, o sea, si nos vamos bueno, de que ya tienes tanta concentración, de que ya no es tanto que tú te transformes, sino que es sí, un desprendimiento. Un desprendimiento, pues, bueno, tiene sentido. Es que, por ejemplo, lo que tú dices que también es que son tan feos que los españoles vieron algo raro, pues sí tiene un poco de sentido, porque si nos vamos a la hipótesis que dijo Beto de que es algo que se transmite de padre a hijo, o sea, ponte tú, si el hijo está practicando, o sea, a lo mejor es como de que, no, pues papá, no sé bien cómo está un jaguar y yo le vi al quetzal que tiene alas muy bonitas, pues a mi jaguar le pongo alas, o sea, me gusta. Ajá, y cierto. Esto de los nahuales me hace más sentido con una anécdota que nos contaste tú de los coyotes. O sea, tiene sentido. O sea, a ver, ¿podrías contarla? Vamos a hablar lo relacionamos. Vamos a hablar de eso más adelante en los siguientes episodios, pero esto es algo que nos contó como que cuéntalos casi de pasadita. Que nos como una prueba. ¿Es lo de la marca? Ajá, que no los podías matar. Sí, porque, por ejemplo, bueno, de allá hay un pueblo pequeño en el que un amigo que caza me platicó que no podías asesinar a un coyote. Que aunque tuvieras una arma, si el coyote te topaba de frente,
su mirada era tan fría que tú te quedabas como tieso, o sea, Pasmado. paralizado, y no podías, aunque le estuvieras apuntando, no podías jalar el gatillo por el temor que te inducía esa mirada. Pero si de alguna forma, no sé, sin verlo, a lo mejor de la espalda le diste, al revisar el cuerpo del coyote, se le marcaba una cruz, o si no, un como signo, como tipo... Una marca. Una marca acá, extraña. como quemadura. Pero obviamente eso no lo hacías tú, o sea, se le marcaba así, porque allá relacionaban mucho el coyote como con lo maligno. Entonces sí era como que algo muy curioso. Y digo, a lo mejor sí es un... Entonces te digo, o sea, esa es como sí la es un relación nahual. que se me está ocurriendo de que, pues, es tan la mirada de una persona o de un humano. Sí, o sea, que cuando lo que ves no ya no puedes, estás sí. matando a un animal, o sea, O como sea, tal vez los deja ojos de tú una eso, persona. o sea, simplemente es como ese Ay, me efecto, asusté, por así me decirlo. asusté horrible. Es como ese efecto, por así decirlo, que, o sea, eso que dices tú de que, pues, tú sientes que ya no estás matando un coyote, o sea, deja afuera eso, siento que es como, inconscientemente, pon tú, pues, que sabes, o bueno, no sabes porque es inconsciente, no sé, era nada más como ese comercial. Ujú. No sé si esta historia del coyote la han escuchado de Y bueno, sus países o aquí en México. Ajá, un poco relacionado con eso, pues lo que nos contó mi mamá, que mi papá es abogado y pues obviamente ha convivido con muchas personas. Y lo que ella nos contó cuando nos estaba contando Beto esta historia es que una vez uno de sus amigos, de sus clientes, le regaló un colmillo de un coyote. Y ese colmillo lo envolvieron como en tela roja y lo guardaron. Mi papá no lo traía, o sea, dicen que es para la buena suerte, pero no se lo colgaba, no se lo ponía. Lo tenía guardado en una puertita de donde está mi cuarto, allá en Chiautla. Y que ahí, o sea, ahí estaba el colmillo. Y yo tengo una vaga noción de haberlo visto, o sea, de haber visto como un colmillo envuelto en tela roja. Pero nos contó que después, o sea, creo que lo quisieron volver a buscar recientemente, hace como 3, 4 años, y el colmillo ya no estaba, o sea, pero pues esa puertita tenía llave. Y la llave solamente la tenían mis papás. Entonces, pues, ¿qué fue ese colmillo? Nadie sabe. Sí, es un misterio. Porque sí, los colmillos de los... Es que por lo mismo de que te cuento que es muy complicado matar a un coyote, o de conseguir al menos una pieza de él, sus colmillos sí son como que muy preciados, ¿sabes? Y eso es la creencia, que te dan suerte, que te protegen Ujú. por la vibra que tienen. Ujú. Pero bueno, vamos a pasar a un poco de leyendas de nahuales. Primero les traigo, estas no son como que mías ni de nadie, pero las encontré en internet y esta es de Tlaxcala. A ver, ahí Tlaxcala va. está aquí cerca. Ajá, Tlaxcala está como a ¿Una hora? una hora, hora. de donde es mi amado Carlos Rivera. Pero bueno, prosigamos. En Tlaxcala se creía que en tiempos de Tlaxcalán, los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio, Tezcatlipoca. En la tierra de Xicotencalt hay dos versiones de esta leyenda. Ambas se desarrollan en el municipio de Santana Cheutempan. La primera señala que unos hombres salieron en la madrugada de una pulquería. Era una noche fría de invierno. En una verada cercana, un enorme lobo negro les cerró el paso. Esto provocó que uno de los rancheros desfundara su pistola y le pegara un tiro en la pata. Acto seguido, el lobo herido alcanzó a huir. Espantados, volvieron a la pulquería y el encargado les relató que ese lobo en realidad era un hombre muy rico que vivía en el pueblo, el cual había hecho un pacto con el diablo, lo que le permitía convertirse por las noches en un animal para robarse el ganado de los demás. También les dijo que muy seguramente ese hombre por la mañana, después de curarse la herida, luego iría a echarse unos pulques. La segunda versión menciona que una noche un grupo de cazadores caminaba por un bosque en búsqueda de una presa. Mientras avanzaban en los árboles, algo llamó su atención. Avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. Uno de los hombres pensó que podría serles útil, así que decidieron acercarse y capturarlo. Pero en cuanto estuvieron a menos de 2 metros, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes con mucha violencia. Espantados, los cazadores le dispararon en una pata, lo que le hizo huir. Tras reponerse del susto, los hombres lo siguieron hasta una cabaña en medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la presencia de un perro salvaje, pero al abrirse vieron únicamente a un campesino, quien los invitó a pasar. Ya en el interior, los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino si habían visto al perro, el aldeano se curaba una herida en la pierna,
mientras les aseguraba no haber presenciado nada. Poco después se retiraron. Al llegar a la población más cercana decidieron ingresar a una cantina, donde le contaron a la persona que atendía lo acontecido. El hombre les explicó que en realidad ese animal no era otra cosa que el campesino, el cual se decía que había vendido su alma al diablo, concediéndole el poder de la metamorfosis para robar. Ahora esta siguiente historia se narra en Mazatlán, en la época de los 60, fue hace como de los 70, hace 50 años. En la época de los 70 se cuenta que un nahual esperaba al anochecer para vagar por las calles y robarse a los niños, especialmente a los recién nacidos. En ese entonces las familias vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz, ya que el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. El temor de las personas era tanto que no dejaban que se quedaran solas en sus casas. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que ya eran varios niños los que el nahual se había llevado, un grupo de hombres se organizó para tratar de atraparlo y matarlo. En una ocasión, cuando el nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera, los hombres que todas las noches vigilaban el pueblo, lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas, por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Horas después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz, pues nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Los pobladores cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo y se dedicaba a la magia oscura. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba, si los regalaba o los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Bueno, estas leyendas, como les dije, trae muy arraigado el hecho de la magia negra, Sí. les vendieron su alma al diablo. Y yo cada vez que leo eso de que les vendieron su alma al diablo me pregunto así como de que, ¿cómo? Eso es a lo que voy, siento que las personas que lo dicen, pues sí, las personas que dicen que se lo vendieron el alma al diablo, siento que van arraigadas mucho como que a la religión, ¿sabes? Como que a lo mejor están tan metidos en eso que dicen, no, eso es cosa del diablo, por ser diferente. En cambio, a lo mejor le preguntas a un náhuatl y te va a explicar, bueno, a alguien de alguna tribu, de Oaxaca o de algún lugar así, y te va a explicar de una forma diferente, ¿no? Pues esto no es magia negra, simplemente es la transformación de una persona por un animal. Que la persona ya lo esté usando para el mal, bueno, eso es diferente. Porque claramente todo ser humano, como dice el buen... no recuerdo el autor. Pero bueno, hay un autor que dice que el ser humano es malo por naturaleza. ¿Hobbes? No. Entonces... ¿Rousseau? No, otro. Entonces, si somos malos por naturaleza, no sé, entonces... Eso no significa que un nahual no sea malo, ¿sabes? A lo mejor usó su poder para el mal. Es que te digo, esto del diablo, a mí me llama mucho la atención porque yo, como buena adolescente curiosa que fui a mis cortos 13 años, yo estaba obsesionada con las películas de actividad paranormal. Siempre las veía. Entonces una vez a mí me dio mucha curiosidad y literalmente googleé cómo venderle el alma al diablo. No. Y ahí salían, ahorita, obviamente en el momento me dio mucho miedo, pero ahorita que me acuerdo, es como que tanta tontería, tanta jalada, y es como de que, ok, y cómo voy a distinguir que es el diablo, cómo voy a decir, no, pues no se le estoy vendiendo al diablo, se le estoy vendiendo a un impostor, no sé, todo este asunto de la venta al diablo, pues podemos ver el corte tan religioso que tienen las personas. Sí, es lo que te digo, que a lo mejor lo vemos desde esa perspectiva, pero si lo viéramos de la perspectiva de alguien que, pues, de nuestra cultura. De más cultura. Porque pues la religión no es parte de nuestra cultura, técnicamente. La adoptamos, que es diferente. Bueno, nos la impusieron. Bueno. Que, cómo tengo ganas de hablar de todo lo que hizo Cristóbal Colón. Ese güey también me cae pésimo. Me cae muy mal. Nos obligaron a construir los templos. Y eso lo vi en clase. Tal cual. Te obligaban a ir por material. Sí. Pues en honor, mañana pues, es 12. No estoy seguro, pero en Ciudad de México hay un edificio que todavía tiene como que lo que tallaban nuestros antepasados. No lo dejaron. No estoy seguro qué calle es, pero es conocida. Pues en honor al que mañana es 12 de octubre, Día de la Raza,
voy a despotricar un poco en contra de Cristóbal Colón porque me enoja mucho, o sea, me acuerdo que un profe que fue mi profe de mercantil el semestre pasado, o hace 2 semestres nos contó de eso, o sea, de en realidad la masacre que nos trajo Cristóbal Colón antes de Hernán Cortés, o sea, cómo había una matanza de niños, o sea, literal, era como que el juego de los españoles, ¿sabes? O sea, el cazar niños y matarlos. Ajá, literal, el violar a las mujeres, o sea... Sí, pues yo también vi una película en donde, o sea, ahí no especifican nombres que Cristóbal Colón o Hernán Cortés, ¿sabes? Sino que hablan de españoles en general, de que los primeros españoles que llegaron se dedicaban a eso, como dices, a matar, a violar, a destruir todo, horrible. pero como estaban tan lejos de Europa, mandaban barcos diciéndole, no, pues aquí la gente se porta muy bien, nos atiende, o sea, les decían mentiras, y hasta que llegaron unos indígenas allá, los llevaron porque el rey les dijo, yo quiero ver esos indígenas cómo son, los llevaron, y al llevarlos, como no hablaban ese idioma, el español, hablaban el mixteco, no sé, el náhuatl, no se podían comunicar. Entonces hacen como, porque va como que enfocado a derecho, entonces hacen como un tipo juicio, en donde hay un cura que él cree en ellos. Ah, sí, sé que no me acuerdo, es San no sé qué. Sí. ¿No es San Bartolomé de las Casas? No recuerdo. Pero sí, es, pero sí, pero, vi la historia. Pero está buena, entonces la cosa es que él cree tanto en los indígenas que empieza a interpretar sus actos, al no pues saber su idioma, ellos interpretan sus actos. Entonces se da cuenta que están sufriendo y que lo que dicen los españoles aquí en México es mentira, que no los están tratando bien, que los están matando en realidad, y es cuando todo cambia, entre comillas, cuando se supone que ya les dan como que su voto. Las leyes de las Indias. Sí, pues, cuando ya cuando le dan las leyes de las Indias. Sí, es que también los tratan como seres todo humanos. ese asunto, o sea, pues, ponte tú, o sea, ahorita que estábamos hablando de que los nahuales o los brujos negros se dedicaban a matar niños, o sea, si nos remontamos a la historia, en realidad, ¿quién es como que el diablo? O sea, ¿quién se dedicaba verdaderamente a matar a los niños? Pero bueno, ya, eso es tema para otro episodio. Sí, nos desviamos un poquito. Sí, un poquito, como siempre. Ahora les voy a platicar de una experiencia de una de mis mejores amigas. Como si tuviera muchas, pero bueno. Esto le pasó a, como les decía, a la familia de su mamá. Su mamá es de Oaxaca, es de un pueblo allá en Oaxaca, no me dijo el nombre. Pero pues bueno, esto va así. En un pueblo de Oaxaca, en ese lugar la gente cree mucho en la brujería y en la magia negra. Ella cuenta que la familia por parte de su mamá se dedicaba a viajar mucho. Eran marineros, tenían algunos negocios y llegaron a ese lugar para sentarse un tiempo. Ahí el papá de su abuela comenzó a meterse mucho en asuntos del pueblo. Comenzó a ser muy querido entre la gente y con otros tantos empezó a haber muchos problemas de poder. Un día tuvo un confrontamiento con alguien que manejaba el dinero y que desde ese día la salud del papá de su abuela empezó a caer. Él era un hombre sano y fuerte y por eso a mucha gente le extrañó que de la noche a la mañana enfermara. Comenzaba a tener dificultad para respirar y ya no podía moverse y se cansaba mucho. Así pasaron algunas semanas, lo revisaron varios doctores, pero nunca encontraron nada, ya que ya todo el mundo en este punto de la historia estaba velando por él. En ese mismo tiempo cuentan que hubo una ocasión en la que unos pescadores, amigos del abuelo de su mamá, estaban en el río trabajando y en eso a lo lejos encontraron a una garza con una cuerda amarrada al cuello. Se les hizo muy extraño porque en general la gente de ahí cuida mucho los animales de la zona. Entonces la tomaron y la desataron y se fueron. Resulta que más tarde visitaron a su abuelo y él ya estaba como si nada. O sea, estaba caminando, arreglando cosas del campo, haciendo su vida normal. El papá de su abuela contó que él ya se daba por muerto, o sea, que él ya estaba en sus últimas. Y que ese día, en un segundo, sintió como si se le abriera una respiración en el pecho. Al final, toda la familia de mi mejor amiga siempre creyó que el nahual de su abuelo era una garza. O sea, que como tal era la garza la que estaba amarrada y que a los marineros al soltarle el nudo que la tenía así, fue que su papá, bueno, que su bisabuelo pudiera recuperarse. Eso pasó en los años 60. Yeah. Pero sí, su bisabuelo aún vivió mucho tiempo. Pero sí, o sea, dice que ya lo tenían, pues como al punto de que ya lo tenían velando.
O sea, ellos lo tenían por muerto, Sí, casi, ya, casi. sí. Ujú. Diablos, qué curioso. Sí, está muy interesante. Sí. Pero, no sé, va muy relacionado a todas las historias que hemos hablado, ¿no? Como que es una parte de ti, el nahual. Ajá, siento que está relacionado con el animal protector. Ajá. Ajá, y te o sea, digo, me con lo del hizo más inicio. sentido eso. Esta historia me gustó más que las leyendas que puedes encontrar en internet, porque esta como tal va muy arraigado a lo que se decía principalmente pues, en los pueblos prehispánicos, o sea, y pues también me llama mucho la atención porque pues es Oaxaca, o sea, Oaxaca pues tiene muchísimas comunidades indígenas y va según la teoría de que decían que era un animal protector y que en realidad simplemente es una extensión de nosotros, no es magia negra, no son brujos, no es el diablo, o sea, simplemente es una parte de nosotros que está ahí. A lo mejor no todos tenemos la capacidad de poder interactuar, ¿sabes? Ujú. Pero que los que la Pero ahí tienen, sí. está. Ujú. Ujú. O sea, pues sí, o sea, simplemente se perdió, tal cual. Pero yo creo que me quedaré con esa versión, ¿sabes? O sea, Sí, a mí también me gusta más o esa. sea, científicamente, como tú habías dicho en el capítulo anterior, no me meto en eso. Pero siento es lo que más me hace sentido, ¿sabes? O sea, siento que tiene, no sé, es más creíble, punto. Ujú. A mí también, o sea, por ejemplo, yo crecí mucho escuchando historias así de mi tía de guajolotes, de coyotes, de marranos, que eran nahuales, y que como tal no hacían el mal, o sea, no era como que iban y mataban niños, pero se dedicaban a hacer muchas travesuras en el campo, o sea, en la época pues de la cosecha, hacían caca todo, o sea, así, travesuras como que muy, muy de niños, si lo quieres ver de esa manera. Pero pues yo creo que me quedo también con esto, como dice Bray, de que es una parte de nosotros y que pues ya tenemos como que una historia que sí puedo, o sea, que pues confío mucho en mi mejor amiga, que pues se adapta a eso, o sea, Sí. que no tiene nada que ver con la magia negra ni con Satanás. Sí, siento que es una perspectiva más encaminada a nuestra cultura. Ajá, lo que nosotros fuimos. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, ya lo mencionaron. Ujú. Sí, o sea, pues sea bueno o malo, yo creo que me quedo con esa, como ya lo había dicho, con lo del animal protector, la verdad, y pues, a ver si queremos escucharlos, a los que nos están escuchando. Queremos leerlos. Queremos leerlos, sí, también. Pues, ¿qué historias tienen? Va un poco parecido a lo que hemos contado a lo largo del podcast, o sea, se relaciona, es diferente, no sé, yo no estoy seguro, pero bueno, siento que es obvio que, no sé, pon tu Chile, Argentina, va a haber historias diferentes, Sí, entonces pues queremos ver si pues, la audiencia puede contarnos acerca si en su país hay algo relacionado a los nahuales. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo a se esas les llama? figuras? O incluso aquí en México, pues, ¿qué historias pueden contarnos para, no sé, podemos hacer tal vez un capítulo especial en donde Contamos, contemos las ujú. experiencias o las historias que nos manden? Pero sí, Exactamente. yo creo, mi veredicto final de de este episodio es, yo me quedo más con lo del animal protector. O Yo sea, también. siento que no es tan bizarro o no es tan malo. No es tan extraño, no es tan extravagante. no es tan extraño y no sé, siento que es como que más tranquilo, ¿sabes? Ujú. Es como, No le dan tanto. Yo también quiero Red. leer todas sus es como un historias. buen trip. Ajá, quiero leer todas las historias, pero en especial si tienen alguna como parecida a la última que les leí, más relacionada con esto, con el animal protector, con alguien que nos acompaña y que simplemente es una extensión de nuestra alma. O sea, hay muy pocas, yo no encontré ninguna así en internet, y pues esta que les conté la sé por mi mejor amiga. Entonces sí quiero saber si tienen alguna parecida. Sí, así que nada, en la cajita de comentarios que está acá abajo, pues díganos algunas sus historias o su perspectiva respecto a esto, a los nahuales. Y también invitarnos a que nos sigan en el Instagram, La Gata Frida. Ahí también nos pueden mandar sus historias para que Ah, sí. hagamos otro capítulo en donde podamos pues contar todo lo que nos manden y pues que el mundo sepa las diferentes perspectivas de los nahuales y ver con qué idea se quedan ustedes o cuál es la manera en la que lo ven. Sí, si se juntan varias historias, yo creo que me voy a poner a investigar de todo. O sea, literal, si me dicen, no sé, en Argentina les decimos así, o sea, quiero ver qué dicen, o sea, qué dice... La historia argentina. Ajá, la historia y la cultura de Argentina sobre esto. Me llama mucho la atención. Sí, así Pero que bueno, sí. esto es todo por hoy. Nos Hasta aquí. despedimos. Bye. Adiós y nos vemos en otro episodio. De La Gata Frida. Adiós. Y se preguntarán por qué se llama la gata Frida. Ahí fue este güey. Bloopers. Ya dale corto.